La semana pasada empezamos una miniserie muy carnuda, pero cuando digo carnuda es súper carnuda. ¿De qué tratamos? ¿Quién me dice? ¿Sobre qué? Pueden pastelear. ¿Por qué se hizo Jesús hombre? No la hemos subido todavía a la página web, así que Dios mediante mañana subimos la primera parte, por si usted no pudo estar, se la pueda escuchar. Hoy vamos con nuestra segunda parte. Jóvenes, adolescentes que me están escuchando, requiero de ustedes mucha atención y les voy a decir por qué. Este es un tema de doctrina, pero a ustedes en el colegio, en la universidad, en algún momento, amiguitos, amiguitas, compañeros, le van a preguntar por qué nosotros no creemos en ciertas cosas. Hoy va a escuchar algo que le va a dar herramientas para que el día de mañana, cuando hable con un amiguito, con una amiguita, le pueda explicar por qué nosotros no creemos en ciertas cosas o en ciertas doctrinas que predica la iglesia tradicional. Entonces, el fin de semana pasada dimos inicio a esta miniserie y yo les dije que esto iba a aportar mucho crecimiento espiritual a sus vidas, pero cuando les digo mucho es mucho, sobre todo crecimiento doctrinal, porque de eso adolece las iglesias en el día de hoy. Casi no se predica doctrina. La gente está escuchando mensajes de motivación, de superación, y sí, eso es bueno de vez en cuando, pero necesitamos también doctrina. Por eso, aprovechando diciembre, aprovechando que en diciembre nosotros celebramos el Dios que ¿qué? El Dios que ¿qué? Que se humanó, el Dios que se hizo carne. A eso lo llamamos la doctrina de la encarnación. Entonces, aprovechando esta Navidad, lo que estamos celebrando, cuando hablamos del eterno Hijo de Dios viniendo a este mundo en forma humana, es lo que se conoce como la doctrina de la encarnación. No lo confunda con la reencarnación, que eso es otra cosa totalmente distinta. Hablamos de la doctrina de la encarnación. Vamos a recordar un texto bíblico de la semana pasada. Fueron muchos, pero vamos a recordar uno. Juan 1:14. Y dice la palabra del Señor que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando dice que el Verbo, está hablando de la segunda persona de la Trinidad, hablando de Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando hablamos de la encarnación del Hijo eterno de Dios, tenemos que empezar hablando, como dije la semana pasada, de una doctrina muy hermosa que está en la Biblia, aunque es difícil para nosotros a veces entender eso, la concepción virginal de Jesús. Es decir, María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay sectas falsas que no creen en esa doctrina. Entonces, para nosotros es importante porque en algún momento han habido pastores cristianos y han habido sacerdotes católicos que se han apartado de esa doctrina y la han negado. Ahí nosotros tenemos que tener cuidado, porque si la Biblia dice que María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, nosotros lo creemos. Porque nosotros somos una iglesia bíblica, una iglesia bibliocéntrica. Por eso la semana pasada compartí con ustedes que la importancia de la concepción virginal para nosotros como cristianos es muy importante, porque muestra que la salvación debe venir en última instancia de parte de Dios. Es decir, Dios es el que comienza la salvación y la termina. Él inició la salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, entregó a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Espíritu Santo, oramos en esta noche de manera especial, Señor, para que los textos bíblicos y esta segunda parte de esta miniserie la podamos entender, la podamos comprender, pero sobre todo arraigarla en nuestros corazones para que se queden como convicciones profundas para en algún momento, cuando tengamos la necesidad, poder defender la fe que se nos ha dado, Señor, poder compartir con otras personas y aún sacarlos del error y quizás de conceptos que no son bíblicos, que se han aprendido en la iglesia tradicional. Así que oramos, Padre, pidiendo tu bendición para la palabra de hoy,
que sea una bendición muy especial para todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo quiero compartir con ustedes hoy un segundo punto muy importante de por qué tenemos que empezar hablando de la concepción virginal de Jesús y por qué es tan importante la doctrina de la encarnación. Usted que toma apuntes, y lo felicito por eso, le voy a dictar entonces el segundo punto que no aparece en pantalla, porque como toman apuntes yo no tengo que poner todo en pantalla. Entonces, número 2, hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Voy a repetir eso. Hizo posible, hablando de la encarnación, hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Yo estuve compartiendo con ustedes esta semana y les dije que a veces en las iglesias no se habla de doctrina porque a veces el pastor supone que la iglesia no está preparada para asuntos doctrinales, que eso hay que darlo en un instituto, que eso hay que darlo en un seminario. Y yo les dije a ustedes esta semana que todos nosotros somos teólogos. Todos somos teólogos. ¿Qué es un teólogo? Teología es el estudio de Dios. Todos somos teólogos. De pronto algunos van a un seminario, como algunos hemos tenido la oportunidad, hemos estudiado teología ya a nivel de licenciatura, nos hemos profundizado en algunas cosas, pero todos los hijos y las hijas de Dios somos teólogos. Todos tenemos que estudiar teología, todos tenemos que estudiar doctrina. Antiguamente era normal que los púlpitos se usara la doctrina, se hablara de enseñanzas bíblicas. Hoy en día eso ya casi no se hace. Por eso, si usted no está acostumbrado, nos visita de otra iglesia y no está acostumbrado a escuchar doctrina, hoy quiero que por favor haga un esfuerzo, porque voy a decir cosas un poquito pesadas, pero muy prácticas para ustedes, muy profundas. Ahora, cuando nosotros hablamos de creer en Jesús, no voy a profundizar en muchas cosas hoy, porque esta es una miniserie que cada semana va a tener cosas nuevas. Cuando nosotros hablamos de que somos trinitarios, que creemos en la Trinidad, es que nosotros creemos en tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Nosotros en ese sentido somos monoteístas. Nos creemos sino en un solo Dios, no más. Es decir, nosotros no creemos en tres dioses, no somos triteístas como lo son los mormones u otras iglesias. Nosotros, como los católicos, los anglicanos, los luteranos, los episcopales, los ortodoxos, nosotros los bautistas, nosotros los cristianos evangélicos, somos trinitarios. Hay algunas iglesias que no son trinitarias, de eso no voy a hablar hoy, pero la Trinidad no es una palabra que está en la Biblia literalmente, pero sí la enseñanza. Se habla de un Padre, hablando de Yahvé o Jehová, como usted lo quiera llamar, se habla de un Hijo y se habla del Espíritu Santo. Cuando Jesús se hace bautizar, los cielos se abren, se escucha una voz en el cielo, Jesús está abajo, hay una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí hay dos. Y después dice que vino el Espíritu Santo sobre Jesús en forma como de paloma. Ahí hay tres. El Espíritu Santo no es una paloma, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo convence. Entonces para uno a veces el concepto de persona complicado, porque uno dice, si es el Espíritu Santo, ¿cómo que persona? No, persona no necesariamente es porque tenga carne y huesos. Un perro tiene carne y huesos, pero no es una persona. Entonces no voy a profundizar mucho en eso, pero solamente para decirles, la Trinidad es que creemos en tres personas, pero un solo Dios verdadero. Dejemos ese tema aparte, número 2. Cuando hablamos de Jesús, ya en la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Él es una sola persona. Él no es dos personas, Él es una persona con dos naturalezas divinas, una humana y otra divina. Entonces, cuando nosotros hablamos de la encarnación, estamos hablando es del Dios hombre. Eso es la doctrina de la encarnación. La semana pasada compartí con ustedes pasajes como Génesis 3:15, Gálatas 4:4. De eso, por favor, voy a subir la prédica, escúchela, váyase a la sección Redil Norte donde dice predicaciones y mañana le prometo que está subida esa predicación para que la escuche. Entonces, si pensamos en un momento en otras posibles formas en las que Cristo hubiera podido venir a la tierra,
ninguna de esas formas habría unido tan claramente a la humanidad con la deidad. Porque es que encarnación es cuando se une humanidad con deidad. Por eso cuando hablamos de Jesús es el Dios hombre. Cuando yo estudio la persona de Jesús, veo que Él es hombre, que Él es humano. ¿Por qué? Él se cansaba, Él se entristecía, él dormía, Él comía. Todas las cosas de un ser humano. Pero también cuando miro los evangelios veo que también es Dios. Entonces la lógica es, si es hombre no es Dios. Y la lógica me dice, si es Dios no es hombre. No, la Biblia enseña que Él es Dios y que Él es hombre. Las dos cosas hay que creerlas. Así uno no lo entienda. Yo les decía esta semana que la Biblia nos manda, nos dice cosas que a veces no entendemos, pero hay ciertas doctrinas que las recibimos en fe. Y por fe las recibimos y las aceptamos. Entonces, para Dios probablemente hubiera sido posible crear a Jesús como un completo ser humano en el cielo y enviarlo a la tierra sin la intervención de padres humanos. Pero entonces ahí tendríamos, mis amados, un problema, porque si Dios hubiera mandado a Jesús así, sin la intervención de padres humanos, entonces habría sido muy difícil para nosotros poder ver que Jesús era completamente humano como nosotros, ni hubiera tampoco habido sido parte de la raza humana, es decir, descendiente de Adán, porque si no nació a través de padres humanos, no hubiera sido descendiente de Adán. Ahí vamos entendiendo entonces por qué Jesús tenía que asumir una naturaleza humana. Por otro lado, iglesia, Dios también, probablemente a Dios le hubiera sido posible, creo que sí, Él todo lo puede, haber hecho a Jesús y hacer que viniera a este mundo por medio de dos padres humanos, así sencillamente, sin ser divino, dos padres humanos, padre y madre, y con una naturaleza divina que en algún momento se uniría milagrosamente a su naturaleza humana en algún momento de la vida. Pero ahí también tendríamos un problema. Porque si Dios hubiera mandado el Padre Celestial a Jesús de esa manera, sería para nosotros muy difícil comprender cómo Jesús podía ser completamente Dios, puesto que su origen era como el nuestro en todos los sentidos, era simplemente humano. Entonces es complicado. Entonces ahí donde uno trata como de no entender al 100% porque nunca lo vamos a entender. Pero sí tratamos de medio entender, mis amados, iglesia, por qué era necesario que se unieran las dos naturalezas en ese niño que nació en Belén. Entonces pensar en estas dos posibilidades nos ayuda a entender cómo Dios en su sabiduría ordenó una combinación de influencias humanas y divinas en el nacimiento de Cristo, de manera que toda su humanidad fuera evidente para nosotros en razón del hecho de ¿qué? De su nacimiento humano normal, porque nació como un mortal, es decir, un bebecito nació a través de una mujer, así dice la Biblia. Pero por otro lado también estamos hablando de su plena deidad que se hizo evidente en la concepción milagrosa en el vientre de María mediante la obra poderosa del Espíritu Santo. Hasta ahí un poquito ladrilludo esto para algunos de ustedes, pero simplemente decirles que esto es doctrina. Usted tiene que saber esta doctrina. Entonces, cuando Jesús asume su naturaleza humana, se convierte en el Dios hombre mediante la obra del Espíritu Santo. Y se hace el Dios hombre porque de Él depende nuestra salvación. Tenía que ser hombre para poder morir por nosotros en la cruz del Calvario, porque Dios no muere. Y tenía que ser Dios para podernos salvar. Y el ser humano no nos puede salvar. El hombre no se salva a sí mismo. Por eso tenía que ser hombre y por eso tenía que ser Dios. Dígale al que está al lado suyo, dígale, ¿cómo vamos con esto? ¿Cómo vamos? Yo quiero mostrarles que hay un texto bíblico muy hermoso. La semana pasada estuvimos hablando un poquito de algunos textos de Isaías, del profeta. Y yo les mostré a ustedes que la venida de Jesús estaba profetizada, que se dio el nombre profético para él, que era Emanuel, y el nombre personal, que era Jesús. Vimos un texto la semana pasada. Hoy les voy a regalar un segundo texto de Isaías. Isaías 9:6, por favor, abra su Biblia ahí. Ahora sí, vamos a la Biblia. Isaías
6. Este es un texto hermoso. Y es un texto, iglesia, que nos ayuda a entender la doble naturaleza de Jesús. ¿Están conmigo? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará? Admirable, consejero, Dios poderoso. ¿Cómo más? Padre eterno, príncipe de paz. Para nosotros que somos trinitarios, nos cuesta a veces ver a Jesús también como nuestro Padre eterno. Pero aquí hay un título para Jesús: Padre eterno, porque Él es nuestro creador también. Ese es el misterio de la Trinidad. Entonces, por eso decirles que aquí en este versículo se utilizan dos verbos muy importantes con respecto a la venida de Cristo. Primero se nos dice un niño nos es nacido, pero después se nos dice y nos es dado, dos verbos diferentes. Entonces, por un lado, como un niño mortal, Él es nacido, pero como el Hijo eterno de Dios, Él es dado, porque Él siempre ha existido. Cristo ha existido por toda la eternidad. Por eso no se deje confundir cuando algunos dicen que Cristo fue creado. Cristo no fue creado, Él es el creador. Por eso uno de los credos de la iglesia para refutar las doctrinas y las herejías que decían que Cristo no era Dios, hubo la necesidad de ir confeccionando credos. Y uno de los credos dice: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y dice: engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho. ¿Sí? ¿Se recuerda ese credo? Muchos lo recitamos en las iglesias tradicionales. Entonces, esta misma distinción de naturalezas, la humana y la divina, aparece también en el Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo. Mire un texto nomás para mostrarle uno. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, por favor. Busquen la Biblia ahí. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, ¿según qué? Ojo, la humanidad de Jesús, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. En un solo texto bíblico aparecen otra vez las dos naturalezas. Un niño nos es dado que viene de la carne, hablando de un ser humano mortal con carne, pero por otro lado nos está hablando del Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios. Entonces el texto nos está diciendo que Jesús descendía de David según la carne, pero que también había sido declarado ser el Hijo de Dios. Entonces vamos a resumir. La importancia doctrinal de la concepción virginal de Jesús la podemos ver no solo en que nos muestra que la salvación debe venir en última instancia de parte de Dios, sino que también en segundo lugar, como acabé de mencionar, hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Por eso nosotros, si usted ha estado en nuestra iglesia un buen tiempo, cuando le compartimos 4 verdades, cuando hablamos de Jesús, le decimos quién es Jesús y le decimos 100% hombre y 100% divino. Ojo, 100% hombre y 100% divino. ¿Hasta ahí vamos bien? Aquí va mi tercer punto. Entonces, la importancia de la concepción virginal de Jesús, entender ese milagro, es importante, mis amados. ¿Por qué? Número 3, para los que toman apuntes. Número 3. Hizo posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin la herencia del pecado. Hizo posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin la herencia del pecado. Escuche eso. Todos nacemos con pecado original. Todos. Todos. Los seres humanos nacemos con el pecado original. ¿Heredado de quién? ¿De quién heredamos el pecado original? De Adán y de Eva, de nuestros primeros padres. Se le llama pecado heredado o pecado
original. Entonces, el hecho de que Jesús no tuviera un padre humano significa, iglesia, que la línea de descendencia que venía de Adán quedó en un momento ininterrumpida. Es decir, se interrumpió esa línea de la descendencia de Adán. ¿Por qué? Porque Jesús no vino de un padre humano. El Padre fue concebido, fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, parcialmente quedó interrumpida esa línea de descendencia. Entonces, Jesús no descendía de Adán exactamente en la misma manera que todos los seres humanos hemos descendido de Adán. ¿Por qué? Repito, porque no vino a través de un padre humano. Y esto nos ayuda, iglesia, a entender, a comprender por qué la culpa legal, la corrupción moral que cargan los demás seres humanos no lo encontramos en Cristo. En Cristo no hay pecado. Él es el único ser que ha nacido sin pecado en este universo, en este planeta, en esta tierra. ¿Por qué? Porque Él no vino con el pecado original de nuestros primeros padres, y esa es la idea que aparece en declaraciones bíblicas del Nuevo Testamento, pero al menos le regalo un texto bíblico que lo vimos la semana pasada. Lucas 1:35, cuando el ángel Gabriel le hace la anunciación a la Virgen María, mire lo que dice Lucas 1:35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá, ¿será qué? Será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, debido a que el Espíritu Santo causó la concepción de Jesús en el vientre de María, el niño sería llamado santo. Por eso Él es santo, por eso desde el mismo vientre el Espíritu Santo lo llenó con su Espíritu Santo. Entonces, esa conclusión no debe de interpretarse, porque algunos a veces se pueden equivocar con esto, interpretarse como que quiere decir que la transmisión del pecado viene por los padres, por los hombres. No estamos diciendo eso. Lo que estamos tratando de decir es que simplemente el hecho de no haber nacido de papá y mamá, de los dos seres, sino solamente de María, pero que se interrumpió la descendencia de Adán a través de José, porque no fue por José, eso es lo que estoy tratando de decir, y eso es lo que enseñamos en las iglesias cristianas. ¿Por qué era necesario que Jesús se hiciera hombre? ¿Para qué? Pues simplemente para poder ser humano, por eso tenía que nacer de esta manera, en la concepción virginal. No podía nacer a través de José. Tenía que ser de esa manera para nosotros entender entonces la salvación. Entonces, lo que quiero simplemente avanzar con ustedes un poquito para decirles es que en este caso la línea ininterrumpida de la descendencia de Adán quedó interrumpida y Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo. ¿Dios lo hubiera podido hacer de otra manera? Claro que sí. Él no estaba obligado a hacerlo, pero lo hizo de esta manera para que quedara más claro para nosotros. Lucas 1:35 conecta esta concepción por el Espíritu Santo con la santidad, con la pureza moral de Cristo. Jesús no era completamente un descendiente de Adán, ¿ok? Eso para que les quede claro a todos, pero Dios en su sabiduría decidió que la encarnación de la segunda persona de la Trinidad era la mejor forma posible para hacer posible nuestra salvación. Y aquí entraríamos en cosas hipotéticas. ¿Y qué tal si Dios no hubiera hecho esto sino otra cosa? No tiene respuesta. No hay respuesta. Yo simplemente estoy tratando de mostrarles a ustedes por qué era necesaria la encarnación. Por qué Dios, que Él es todo sabio, toda sabiduría, fue la mejor forma que Él escogió para mostrarnos la salvación y efectuar la salvación en cada uno de nosotros. Entonces, hablando un poquito de esto, iglesia, yo tengo algunas aplicaciones un poquito pesadas, pero es necesario que las compartamos. Y digo pesadas, si hay amigos católicos que nos visitan, de antemano no le voy a pedir disculpas porque no me tengo que disculpar de nada, simplemente decirle que voy a compartir algunas cosas pesadas. Pero en algún momento si choca lo que yo voy a enseñar con lo que le han enseñado a ustedes en su casa o lo que por años le han enseñado en la iglesia tradicional, tranquilo, tranquila, que nadie te va a obligar a creer otra cosa distinta. ¿Estamos? Yo simplemente, mi responsabilidad como pastor y como teólogo es compartir lo que la Biblia enseña. Entonces, si no estás de acuerdo con lo que yo voy a enseñar, tranquilo, tranquila.
Te puedes ir para tu casita normal ahorita cuando termine la reunión y no ha pasado nada y seguimos de amigos. ¿Estamos? Dígale a la persona que está al lado suyo así, dígale, relájate, relájate. Ustedes saben, iglesia, que yo, Renzo Espinosa, yo tengo un gran respeto por las otras confesiones cristianas. Yo tengo amigos sacerdotes, yo tengo conocidos de otras religiones, sobre todo de confesiones cristianas, y yo le guardo un respeto profundo a las iglesias, católicos romanos, luteranos, ortodoxos, pero cuando se trata de hacer precisión en cuestiones doctrinales, yo no puedo negociar la palabra. Cuando se trata de asuntos de fe, tenemos que ser claros. A veces yo en un pasado era así, de pronto, ay no, yo no quiero ofender a nadie, entonces me iba por las ramas y más bien no tocaba sus temas. No, hoy en día he entendido que yo no puedo hacer eso. Yo tengo que ser claro cuando enseño la palabra del Señor. La Iglesia Católica Romana, que es la religión tradicional en Latinoamérica, la Iglesia Católica Romana tiene unos dogmas. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una enseñanza que se predica en la iglesia, en el magisterio de la iglesia, a través de los papas, a través de los concilios, y que tiene que ser creído por sus fieles para su salvación. Eso es un dogma. Y hay dogmas que la Iglesia Católica tiene con respecto a la Virgen María que tienen que ser creídos y aceptados para poder ser salvos. Escuche lo que voy a enseñarle hoy. Hay 4 dogmas marianos que tiene la Iglesia Católica Romana. Hoy no voy a hablar sino de 2 porque no me alcanza el tiempo. Así que por favor, la próxima enseñanza que voy a dar sobre esto será la primera semana de enero. Pero por ahora le voy a adelantar 2. Pero hay 4 dogmas. El primer dogma sobre la Virgen María, es el dogma que se conoce, y vamos a mirar ahí en la diapositiva, la maternidad divina de María. Maternidad divina de María. Ahora bien, escuche bien lo que voy a decir. ¿De dónde se desprendió eso? Pues de los textos que hemos leído, de la concepción virginal. De ahí es que se desprende, y algunos teólogos empezaron a hablar de María, de cosas de María, y le fueron aumentando, y eso es lo que yo les quiero mostrar. Entonces, el dogma de la maternidad divina de María expresa una verdad sostenida en común por todos los cristianos, por todas las ramas del cristianismo. Así que por favor vayan viendo que voy a decir 2 cosas. Esto lo creemos nosotros sí y no. Sí y no. Una respuesta cantinflesca. Sí y no. Pero escúchenme. ¿Por qué sí y no? Sencillamente, ¿qué expresa esta doctrina? Declara que siendo que Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre, su nacimiento fue el nacimiento del Dios hombre. Por lo tanto, su madre es llamada con justicia la Madre de Dios. Y ahí está el problema. Porque sí y no. Sí, porque Jesús es Dios. Y al nacer, pues nació el Dios hombre. ¿Cierto? Entonces, en naturaleza divina, si Él es Dios, pudiéramos decir que Él es la madre de Dios. Pero eso se prestó a confusión. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron los años. En el concilio de Nicea, en el año 325. Escúcheme que ya me fui por allá 3 siglos después. En el año 325 había una herejía que polulaba en las iglesias. Había una herejía en ese entonces promovida por un obispo, el obispo Arrio. Y Arrio enseñaba una cosa muy enfática. Él hacía una distinción entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? Entonces él hablaba que en el caso de Jesús, que Él no era divino, que Él era hombre. Y entonces que en Él no habían 2 naturalezas, y empezó a decir cosas que no iban acorde con la sana doctrina. Entonces un siglo más tarde, en el concilio de Éfeso,
entonces se tiene que decir otras cosas. Pero en el concilio de Nicea, para contrarrestar a Arrio, ahí se dejó claro la distinción de las personas de la Trinidad. Es decir, que Jesús también era Dios, verdadero Dios. Por eso dice el credo ampliado: luz de luz, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, para hablar de que Él también es Dios. Porque algunos estaban diciendo que Él era solamente hombre, se quedaron solo con la naturaleza humana. Bien, ahora avancemos. Cuando llega en el concilio de Éfeso en el año 431, la controversia gira ya no es acerca de la Trinidad, sino que ahora hay una controversia y es acerca del verbo, el verbo que se hizo carne. Esa fue una controversia en el concilio de Éfeso. Entonces había un obispo en esa época llamado Nestorio, y Nestorio afirmaba que María era la madre, pero solamente de Jesús hombre, que no era la madre de Jesús Dios. Entonces lo que hizo Nestorio fue separar las dos naturalezas, y ahí tenemos un problema, porque yo no puedo separar las dos naturalezas. Por eso tenemos que hablar de que Jesús es el Dios hombre, las dos. Entonces ahí hubo un problema también, y entonces declararon a Nestorio un hereje en ese concilio. Vamos a mirar en ese concilio de Éfeso. Ahí en ese concilio se validó un término que se le estaba dando a la Virgen María. Por favor, vamos a mirar. Y es que en griego se le estaba llamando la Theotokos. La Theotokos. Esto es muy importante para lo que ustedes van a seguir escuchando el próximo año. La Theotokos, ¿qué significa la Theotokos? Parturienta de Dios, literalmente, es decir, la madre de Dios. Entonces, ahí validaron en el concilio de Éfeso que se podía decir así, pero eso causó una polémica y una controversia hasta el día de hoy. Porque, amados, cuando uno empieza a mirar las decisiones que tuvo ese concilio, si bien es cierto, la iglesia evangélica nunca ha impugnado ese concilio como tal, pero sí tenemos problemas para aceptar ese término. Porque si no hacemos diferencia nos podemos confundir. ¿Por qué? Porque es que Dios es el creador. Dios no tiene mamá. ¿Sí me estoy comunicando? Dejemos las personas de la Trinidad aparte, hablemos de Dios como una sola persona. Dios no tiene mamá. Entonces, si yo empiezo a hablar de María como la madre de Dios, la gente me puede entender mal. Entonces, si tú vas a hablar de María como la madre de Dios, tenemos que ser claros y tenemos que decir la madre de Dios hombre, la madre de Jesús, la madre de la segunda persona de la Trinidad, pero nunca diga la madre de Dios, porque eso puede causar confusión. Entonces, les digo esto, mis amados, porque esa doctrina sirvió de insumo. No sé si ustedes manejan el término. Sirvió de base, sirvió de fundamento para otras doctrinas que se dijeron sobre María más adelante. Porque la gente que venía de otras religiones, donde había mujeres diosas, les encantaba ese término de que también hubiera una diosa femenina también dentro de la iglesia. Entonces empezaron a trabajar para ir subiendo de estatus a María. Irla subiendo de estatus. Pero la Biblia no enseña muchas cosas que enseña la iglesia católica sobre María. Y aquí viene la segunda enseñanza, el segundo dogma sobre María. Sobre este primero no tenemos tanto problema. Con este que les voy a decir sí tenemos problemas. Aquí va el segundo. Iglesia, ¿están conmigo? ¿O paramos acá y...? No. Bueno, aquí va el segundo. La virginidad perpetua de María. Todavía hay creyentes evangélicos que creen en esta doctrina, porque nunca les han enseñado en sus iglesias. Pues hoy si no le han enseñado, hoy te voy a enseñar que eso no es bíblico. Este dogma sostiene que María retuvo su virginidad a través de toda su existencia. Por eso se le conoce como la siempre virgen. Nosotros los cristianos evangélicos, nosotros los bautistas, Redil Norte, Renzo Espinosa, que somos bibliocéntricos, solo aceptamos lo que está en la Biblia.
Y la Biblia enseña con toda claridad que María concibió a Jesús siendo virgen por obra y gracia del Espíritu Santo, pero nunca afirma que al nacer Jesús quedara virgen. Por eso soy de los teólogos que enseño, no diga el nacimiento virginal de Jesús, diga la concepción virginal de Jesús, no el nacimiento, porque se presta para confusión. Renzo, ¿cómo así? A mí no me habían enseñado eso. Entonces, el dogma mariano de la perpetua virginidad de María va mucho más allá de la concepción virginal. El dogma afirma que, y se los voy a mostrar en pantalla. Miren lo que está ahí en la pantalla, en la diapositiva. ¿Qué enseña este dogma? Que María continuó siendo virgen durante el nacimiento de Jesús. Es decir, ahí no se rompió himen, ahí no pasó nada, sencillamente ella siguió siendo virgen. Es decir, el himen quedó intacto sin perforar. ¿La Biblia enseña eso? No. Ahora, yo le pregunto, ¿es importante creer eso o no creer eso? Yo le voy a decir algo con toda honestidad. Si a mí alguien me dice, ay no, pero es que yo creo que la Virgen sí quedó siendo virgen, listo, créalo. Yo no voy a pelear con usted, porque de eso no depende nuestra salvación. ¿Estamos? Si usted quiere creer que quedó virgen, pues créalo. Pero yo le tengo que decir con toda honestidad, eso no lo enseña la Biblia. La Biblia no enseña eso. Y ahora, Renzo, pero venga, explíqueme un poquito más. Bueno, yo le voy a decir más. ¿Qué enseña este dogma? Claro, al enseñar que quedó virgen, ellos fueron un paso más allá. Y la doctrina católica romana enseña que María no tuvo otros hijos después del nacimiento de Jesús. Claro, tiene que ser consecuente la doctrina romana, porque si quedó virgen y la vamos a llamarla siempre virgen, entonces de una vez de plano tenemos que descartar que tuvo hijos. No pudo haber tenido hijos. Entonces la doctrina romana dice que ella no tuvo más hijos después del nacimiento de Jesús, y aun cuando vivió en matrimonio con José no hubo relaciones sexuales. Eso no es lo que enseña la Biblia. Ahora, yo no voy a profundizar mucho aquí, iglesia, porque haría esto larguísimo. Pero ¿sabe que hay un problema en la antigüedad? En los primeros siglos del cristianismo, el sexo se veía como algo malo. Uno ve teólogos como el mismo San Agustín y dicen cosas raras sobre el sexo, porque el sexo se veía, de ahí fue que surgió el celibato, porque veían el sexo malo. El sexo no es malo, el sexo es creado por Dios dentro de los límites del matrimonio. Entonces en ningún momento en la Biblia uno ve enseñanzas de que diga de que María no tuvo más hijos. ¿Cómo que no? Como un matrimonio normal, común y corriente. Ahorita se los voy a mostrar. Entonces, la primera definición formal de la Iglesia Católica Romana sobre el dogma lo vemos en el Concilio Lateranense en el año 649 bajo el Papa Martín I. Martín I, este Papa, otra vez en el canon número 3, en este concilio dijo lo siguiente, miremos la pantalla. Preste atención, miren lo que dice. Si alguno no confiesa en armonía con los santos padres que la santa y siempre virgen inmaculada María es real y verdaderamente la Madre de Dios, en cuanto que ella en los últimos tiempos y sin semen concibió por el Espíritu Santo a Dios el Verbo mismo, especial y verdaderamente, que fue nacido de Dios el Padre antes de todas las edades y le llevó incorrupto, y después de su nacimiento su virginidad permaneció indisoluble, sea anatema. Esos son los dogmas en la iglesia. El que no crea esto es que es anatema, doblemente maldito. Por eso en la Iglesia Católica Romana esto hay que creerlo, porque si no usted se pierde. Nosotros enseñamos que no es así. Nosotros enseñamos que esto no es bíblico. Yo no puedo creer estas cosas. Ahora, de esta declaración viene el clásico término teológico romano, la siempre virgen. Renzo, ¿y qué dice la Biblia? Pues amados, yo les enseñé eso la semana pasada largo y tendido, pero déjenme ampliar un poquito hoy. Mateo 1:25, todos conmigo, ¿están conmigo? Mateo 1:25. Miren lo que dice Mateo.
hablando cuando la Virgen concibe por obra y gracia del Espíritu Santo, cuando el ángel le habla a José y le dice que no la abandone, porque es que José no le creyó de momento, digo, no, por allá quedó en embarazo con algún primo cuando fue para la finca. Entonces él pensó dejarla en secreto, y el ángel le dice, no la abandones, que lo que ella tiene es por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces José cree, y entonces dice la palabra de Dios, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Literalmente en el griego, iglesia, todo lo que yo digo lo puedes corroborar. Puedes conseguir un manual de griego, se consiguen en internet. No trague entero, no crea solamente que porque yo se lo diga. Consulte lo que estoy diciendo, por eso le animo a que tome apuntes en la iglesia. Traiga un cuaderno o tómele foto a los versículos, pero por favor tome apuntes, porque lo que le voy a decir, mire, uno consulta, yo lo consulté, siempre he consultado esto. En griego dice literalmente, y no la conoció, literalmente del griego ginosko. A mí me tocó también estudiar, amados. Yo estudié griego, yo estudié hebreo. Solamente que yo aquí cuando predico no doy alardes de esas cosas, porque yo trato de predicar lo más que sencillo posible, porque aquí no hablamos griego. Pero en doctrina y en elementos así, cuando me toca decirlo, sí lo digo, porque me toca. Entonces en el griego es ginosko. Ginosko es de conocer, pero de conocer íntimamente a través de relaciones sexuales. Así como dice el Antiguo Testamento, y Adán conoció a Eva. Cuando dice que Adán conoció a Eva y tuvo hijos, hablando, y conoció de relaciones íntimas, sexuales. Entonces por eso hay versiones que dicen, y la conservó virgen, como dice la Nueva Biblia de las Américas. Pero literalmente dice, y no la conoció hasta que. Entonces, el texto bíblico es muy claro en mostrarnos que hay un adverbio. Aquí voy a repasar español con todos ustedes, porque usted vio esto en español. Aquí hay un adverbio, hasta que. Entonces, aunque José estaba desposado con María, no tuvo relaciones sexuales antes del nacimiento del niño, porque por eso hay un condicional acá que me dice, y no la conoció, o no tuvo relaciones sexuales, o la conservó virgen hasta que nació el niño. Quiere decir que después de que nació el niño, común y corriente, como cualquier pareja. Iglesia, ¿me estoy comunicando? Alguien pudiera decir que el texto bíblico no dice categóricamente que José conoció sexualmente a María después. Ese es el argumento del silencio. Pero la construcción gramatical que yo encuentro aquí, al incluir el adverbio hasta que, sí sugiere lo que estamos enseñando y lo que enseñamos las iglesias cristianas. Todas las iglesias cristianas traducen literalmente este versículo y lo traducen literalmente las iglesias protestantes evangélicas. Le voy a mostrar varias en la pantalla, por favor. Ya les mostré Nueva Biblia de las Américas. Hay versiones como la JBS Reina Valera que lo traduce, y no la conoció hasta. O como la que mostré ahora, la conservó virgen hasta. O como dice la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació el niño. Ahora, las versiones católicas romanas o versiones bíblicas que tienen colaboración de teólogos romanos traducen el versículo de otra manera. Eso es lo que yo les he enseñado a ustedes, que cuando la Biblia ya dice algo que choca con lo que a mí me enseñaron, entonces cuando yo quiero que la Biblia diga lo que yo quiero que diga, le impongo significado a la Biblia, y entonces hago una mala interpretación. Eso se llama una interpretación dogmática de la Biblia. Usted no puede interpretar la Biblia de esa manera. Usted tiene que dejar que la Biblia diga lo que ella dice, dejar que la Biblia se interprete a sí misma, no usted imponerle significado al texto. Mire lo que hace Dios habla hoy. Y yo, mire que soy consecuente. Yo empecé esta iglesia hace más de 20 años con la versión Dios habla hoy. Algunos me conocen. Yo amo esa Biblia. Yo amo la versión Dios habla hoy. Y me gusta la que tiene muñequitos. A mí me gustan los muñequitos. Me fascina esa Biblia. Todavía la uso para algunas cosas. Me parece excelente versión. Pero no hay versiones perfectas.
Esa Biblia es una Biblia interconfesional. Tiene colaboración de biblistas protestantes, pero también biblistas católicos. Y como tiene la rúbrica de un cardenal, entonces estos versículos donde aparecen dogmas, los cambiaron. Y les voy a mostrar lo que dice Dios habla hoy. Miren lo que dice Dios habla hoy. Diapositiva 14. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Usted dirá, ¿y a dónde está el cambio? Claro. ¿Qué le quitaron? El adverbio. Le quitaron el adverbio. Oiga, usted dirá, ¿y esa bobada? Esa bobada. Por esa bobada estamos divididos. Por esa bobada estamos divididos. Le quitaron el adverbio. Entonces es más claro que diga así, porque es más fácil decir, no, ella también quedó virgen después del parto. Entonces no incluye el adverbio hasta en esta traducción. Lo mismo hace, a mí me encanta, los que me conocen, yo cotejo muchas versiones cuando voy a predicar. Yo miro, ¿y qué dice esta versión? ¿Qué dice esta versión? Y yo también cotejo versiones católicas. Tengo una versión católica que me gusta mucho, que es la Biblia del Peregrino. Esa Biblia es por Luis Alonso Choquel. Es una excelente traducción de la Biblia. Mire lo que dice esta versión. Y sin haber mantenido relaciones, dio a luz un hijo, al cual llamó Jesús. Hace lo mismo que hizo Dios habla hoy. Tengo otra versión que me gusta mucho. Es una versión de editorial Paulina. Me gusta mucho esa versión, y es la Biblia para el pueblo de Dios. Y en esa Biblia dice, y sin haber tenido, ahí está en la pantalla, y sin haber tenido relaciones, María dio a luz un hijo, al que le puso por nombre Jesús. Entonces las versiones católicas le quitan el adverbio para que no diga hasta que. Por eso una versión que de las mejores versiones que hay literales católicas es la Nueva Biblia de Jerusalén. Porque la Nueva Biblia de Jerusalén me parece que es tan seria que, a pesar de ser católica romana, esa Biblia, mire cómo lo traduce. Mire, ¿están conmigo? Diapositiva número 16. Dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Qué hizo entonces la Nueva Biblia de Jerusalén? Sí le colocó el adverbio, porque es que literalmente en el griego esta no lo podemos quitar. Y sabe que me sorprende más, porque resulta que la Nueva Biblia de Jerusalén, como es una versión católica romana de estudio, tiene notas al pie de página, que ahí donde usted no se puede guiar por las notas de pie de página porque pierde. No, lea el contenido, y esto que sea simplemente para orientación. Pero la nota de pie de página, mire lo que dice, diapositiva 17. Mire lo que dice esta Biblia en notas de pie de página, hablando del texto que estamos mirando. El texto dice, esta versión católica, no contempla el periodo posterior y por sí mismo no afirma la virginidad perpetua de María. Esto no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo un teólogo protestante, lo está diciendo una Biblia católica. Iglesia, ¿sí ven lo poderoso de este argumento? Lo está diciendo una Biblia católica. Otra vez voy a leerles, el texto no contempla el periodo posterior y por sí mismo no afirma la virginidad perpetua de María, pero el resto del evangelio, así como la tradición de la iglesia, la suponen. Oh. Yo creo que para un buen entendedor, pocas. ¿Qué hicieron los teólogos entonces de esa Biblia, que son eruditos, pero para lavarse en las manos con el magisterio, para que no los vayan a excomulgar, dijeron lo que dijeron al final? Bueno, entonces es correcto, iglesia, afirmar que José y María tuvieron relaciones sexuales normales después del nacimiento de Jesús, como cualquier pareja normal. De ahí que la Biblia nos hable de que María tuvo otros hijos. Renzo, ¿y en dónde? Claro, en la Biblia está. Mateo 13, por favor. Mateo 13, versículos 55 y 56. Miren lo que dice. ¿Recuerdan en el momento en que Jesús va y visita a Nazaret? ¿Recuerdan que él se levantó en Nazaret y allá no pudo hacer casi milagros porque no creyeron en él? Donde él dijo la expresión famosa, nadie es profeta
en su propia tierra. Pues estando en Nazaret, la gente estaba aterrada porque, imagínense, viéndolo de niño ahí, jugando con él y todo, y a la noche a la mañana resultó que predicando y haciendo milagros. Y toda la vida lo vieron ahí en carpintería, al lado de José el carpintero. Miren lo que dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? ¿Cuántos hermanos aparecen ahí? 4 varones: Jacobo, José, Simón y Judas. Hijos que tuvo José y María como cualquier matrimonio normal. Pero no solamente hijos. Mire lo que dice el 56: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? También tuvo hermanas. ¿Dónde pues obtuvo todas estas cosas? Entonces, esta es la declaración, mis amados, del pueblo en Nazaret que vio crecer a Jesús, pero que ahora están admirados por sus milagros y por sus enseñanzas. Y el término que aparece ahí, y es que acaso no están sus hermanos, es un término griego. Para usted que está tomando apuntes, es el término griego adelphos, de Adelfa, adelphos. Y adelphos, aunque se puede traducir pariente, el término primario y el significado primario es hermano literal de sangre. Entonces, otra vez, por eso para nosotros es claro que se está refiriendo a los hermanos de Jesús, que en este caso serían medio hermanos, porque son hermanos, pero en el sentido de José y María. ¿Ok? ¿Estamos bien con eso? Ok, entonces solo los católicos romanos, los ortodoxos griegos y los luteranos creen en la virginidad perpetua de María. Solamente estas 3 ramas. El resto creemos en la concepción virginal, pero no creemos que después del parto haya quedado virgen, y aceptamos que tuvo más hijos con José. Ahora, ¿qué enseñan los teólogos romanos, católicos romanos, para poder seguir enseñando su doctrina de la perpetuidad, de la virginidad perpetua de María? Entonces dicen que aquí no se refiere a hermanos, sino que son primos hermanos. Amados, otra vez, si usted quiere creer que son primos hermanos, créalo, yo no voy a pelear con usted, pero tengo que decirle con todo respeto que eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Este dogma de la perpetua virginidad es un dogma mucho más importante que el anterior, porque este dogma de la perpetuidad, hablando de la virginidad perpetua de María, básicamente sienta ya un fundamento para colocar a María ya en un pedestal ya mucho más grande, que de eso es que voy a hablar la primera semana de enero, para hablar de los otros 2 dogmas, que esos sí son todavía más complicados de creer y de aceptar. Amados, ¿qué quise hacer hoy con ustedes? Lo que quise hacer hoy con ustedes es simplemente decirles por qué creemos lo que creemos. Que cuando alguien venga a este lugar sepa que esta es una iglesia que trata con respeto la palabra del Señor. Que le guardamos un respeto profundo a otras confesiones cristianas, pero que en asuntos de fe, cuando nos toca ser claros, nos toca ser claros. Cuando tenemos que decir que algo es idolatría, decimos eso es idolatría. Y ese es el problema con María, que poco a poco la fueron llevando a un nivel de idolatría. Pero de eso estaría hablando, repito, la primera semana de enero. Iglesia, vamos a orar. Sé que tomé mucho tiempo hoy, pero era necesario dejar este tema listo para dejarnos con un buen fundamento para comenzar el próximo año a seguir profundizando en estas doctrinas. El día de mañana, cuando alguien en esta iglesia necesite que le expliquen algo en qué creemos sobre María, ¿qué es lo único que tenemos que hacer ya de aquí en adelante? Vaya y mire la predicación del 2022. No más, ya no tengo que volver a predicar esto. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar. Por favor, no se me distraiga, vamos a orar. Padre, gracias que nos has permitido hoy avanzar en este tema tan importante como es la encarnación de Jesús. Significa que Jesús se haya encarnado, porque era necesario que el Dios, el Hijo eterno de Dios, se humanara,
se hiciera hombre como nosotros, naciera en un pesebre y tuviera doble naturaleza, una humana y otra divina. Porque era necesario que María concibiera a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Para eso es que estamos predicando, Señor, para dejar clara esta doctrina y para tener fundamentos claros para nosotros que el personaje central de la Navidad se llama Jesús. Y era necesario que Él naciera para poder también más tarde morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora, Jesús, queremos decirte que te esperamos en tu segunda venida con los brazos abiertos. Y así como fue profetizada tu primera venida, tu segunda venida también está profetizada y sabemos que estamos viviendo el último tiempo. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Ayúdanos a prepararnos. En el nombre de Jesús te pedimos esto, Señor. Y ahora, iglesia, adoremos al Señor como una oración cantada a través de este canto. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino,
su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro Tenemos las de ganar, ¿sí o no? La palabra dice que el Señor está buscando personas tristes o personas alegres. Sí. No. La palabra dice que el Señor está buscando adoradores, ¿sí o no? Que le adoren.